Hola, bendiciones a todos. El día de hoy vamos a hacer una continuación del video de la semana pasada que estuvimos hablando acerca de qué hacer si tu hermano peca contra ti o qué hacer si yo soy el hermano que estoy pecando, ¿cierto? Espero que lo hayan visto. Hoy vamos a hacer una pequeña continuación y también vamos a seguir hablando de este hilo conductor acerca de los mandamientos. Nosotros siempre hablamos acerca de que Jesús solamente hablaba las palabras del Padre. Él siempre lo decía, él siempre lo repetía, yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que el Padre me ha dicho, yo lo repito, yo lo digo, yo lo enseño, mi gloria no es mía, sino que yo honro al Padre. Bueno, sabemos que esas eran las palabras de Jesús, él nunca habló por su propia cuenta, estaba profetizado que así iba a ser. Pero, sin embargo, en la Biblia hay un pasaje en donde Jesús habla acerca de que Él nos deja un nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento del Mesías, ¿cierto? Eso es lo que vamos a entender hoy, este nuevo mandamiento que nos deja el Mesías. Y lo vamos a ver solamente en esa ocasión, donde les dice el Señor a los discípulos, les dejo este nuevo mandamiento, ¿listo? Y eso es lo que vamos a ver hoy, el nuevo mandamiento que nos dejó nuestro Mesías. Para esto vamos a Juan 13, capítulo 34. Evangelio de Juan 13, capítulo 34, y es allí donde encontramos este texto inicialmente. El capítulo es 13, el versículo 34. Correcto, sí señora. Okay. Juan 13, 34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, nosotros siempre hacemos aquí mucho hincapié de que Jesús no se inventaba mandamientos, de que Jesús no se sacaba los mandamientos debajo de la manga y empezaba a repartir nuevos mandamientos que no tenían nada que ver con el Padre, porque principalmente lo que Jesús vino es a mostrarnos la personalidad, la característica del Padre, quién era el Padre. Y como el Padre es espíritu, nosotros reconocemos a una persona físicamente por cómo camina, por su color de cabello, por su contextura física, por si es alto o bajo, por el color de sus ojos, cómo suena su voz. Entonces uno dice, lo reconocí inmediatamente cuando me habló porque reconozco su voz. O lo vi de lejos y supe que era él porque sé cómo camina. Y nosotros como seres humanos tenemos estos rasgos tan distintivos eh, que nos hacen saber si es una persona u otra. Pero con Dios, Dios es espíritu. Nosotros no podemos decir que nosotros reconocemos a Dios por su color de cabello, por su raza, por la manera como camina, por el sonido, por el tono de su voz, porque realmente Dios es espíritu y la manera como nosotros podemos llegar a conocer y a reconocer a Dios es a través de sus características, de su personalidad. Nosotros sabemos que Dios es santo, nosotros sabemos que Dios es justo, nosotros sabemos que Dios es bueno. Entonces, a partir de esas características, uno reconoce perfectamente quién es Dios, qué cosa es de Dios, qué cosa no es de Dios, y reconocemos a Dios a través de lo santo, de lo justo y de lo bueno, porque eso es Dios. Entonces Jesús vino a entregarnos los mandamientos y al tiempo que estaba entregándonos los mandamientos, nos estaba revelando al Padre, porque el Padre se ha revelado a la humanidad a través de su carácter, de su temperamento. Y el temperamento de Dios o su personalidad
son los mandamientos. ¿Cómo sabemos que Dios es santo? Pues porque Dios no peca. ¿Y por qué Dios no peca? Porque Dios no invade no invalida los mandamientos que Él mismo nos dio a nosotros a través de Moisés. Entonces, a través de los mandamientos conocemos la personalidad de Dios. Jesús eso fue lo que vino a replicar, no vino a hablar por su propia cuenta. Sin embargo, nos deja este mandamiento, dice, les dejo este nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y volvemos a encontrar de esta manera en Juan 15:12. Juan 15:12 dice así, este es mi mandamiento. Entonces, él vino a replicar los mandamientos del Padre y este mandamiento es suyo, solamente ese. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, muchas veces pensamos que ese mandamiento de Jesús es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado, es un tipo de amor físico, como filial, ¿no? Como, ¿cómo puedo yo amar a mi hermano? No, pues tenemos que extrañarnos, tenemos que reunirnos, tenemos que preocuparnos por el otro, tenemos que llamarnos frecuentemente, tenemos que mantener juntos, porque ese es el amor con el que Jesús nos ha amado. Entendemos por amor un concepto muy filial, un concepto hasta un poco superficial, pero ¿cuál es el amor que realmente Jesús nos está mandando aquí en este mandamiento? Y es lo que vamos a ver hoy. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado, versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, yo doy la vida por quienes, por los que hacen lo que yo les mando. ¿Y qué nos mandaba Jesús? Los mandamientos del Padre. Y a que amemos a nuestros hermanos como Él nos amó a nosotros, que hasta fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y hasta dio su vida para nuestro propio rescate. Y eso lo vamos a ver ahorita. Es importante que nosotros podamos comprender el amor del Padre hacia Jesús, el amor del Padre hacia y el amor de Jesús hacia nosotros, para que nosotros podamos comprender este mandamiento. Y para eso vamos unos versículos atrás, en ese mismo capítulo de Juan 15, versículo 9. Ahí podemos entender un poco más la explicación de este mandamiento. Dice así, Juan 15:9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Entonces la dinámica es así. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama a la Iglesia. La Iglesia debe permanecer en el amor con el que el Padre amó al Hijo y con el que el Hijo amó a la Iglesia. ¿Cuál es ese amor? Versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿de qué manera el Padre amó al Hijo según el versículo 10? El Padre amó al Hijo según el versículo 10 a través de entregarle su personalidad, su carácter, su temperamento, su ser, que son los mandamientos. De esa manera el Padre ama al Hijo, entregándole lo de mayor valor de su reino.
Porque de qué manera nosotros en este momento estamos en una sociedad corrupta, en una sociedad donde no aman la justicia, donde no aman la verdad, donde no aman hacer lo bueno, pero tenemos una esperanza de que el día de mañana Dios en su reino, toda esta injusticia, todo este pecado, toda esta corrupción, todas estas cosas que pasan de manera injusta y repetitivamente, Dios nos va a llevar a su reino, donde todo va a ser completamente justo, donde van a enjuagar las lágrimas, donde a cada uno le va a hacer justicia, pero también donde va a ser juicio. ¿De qué manera nosotros entonces, por qué nosotros tenemos esa esperanza? Porque vamos a ir al reino de Dios. ¿Y cuál es el mayor tesoro del reino de Dios? Su justicia. Sin la justicia de Dios, sin esa, si cogemos la justicia de Dios, que son los mandamientos, y la sacamos del reino de Dios, el reino de Dios quedaría igual que cualquier otro reino de este mundo, quedaría sin valor, igual que cualquier reino de este mundo. Pero como en el reino de Dios sí se cumplen los mandamientos de Dios, todo el mundo está en la imagen del Dios vivo. Entonces, esa es la riqueza más grande que tiene nuestro rey, la riqueza más grande que tiene su reino. Y toda esa riqueza se la entregó al Hijo, que son sus mandamientos. De esa manera lo ha amado. ¿Y de qué manera el Hijo reconoce ese amor o de qué manera el hijo le devuelve el amor al padre? Lo dice ahí también el versículo 10. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. ¿Cómo Cristo respondía al amor con el que el padre lo había amado? Obedeciendo los mandamientos del Padre, de esa manera no se iba a salir del amor que el Padre, con el que el Padre lo había amado. Si él cogía, si Cristo hubiera cogido la riqueza del reino de Dios y hubiera empezado a inventarse mandamientos aquí y allá que no eran de Dios y a invalidar las normas que Dios le había dado, eso hubiera sido como despilfarrar las riquezas que Dios le había dado y le había entregado de todo su reino. Y no habría permanecido en el amor con el que Dios lo había amado. Pero entonces el padre ama al hijo entregándole todo el reino, entregándole todas las riquezas del reino, entregándole todo el juicio, y el hijo responde a ese amor en completa sujeción y obediencia a los mandamientos de el padre. Por eso él contendía con la clase religiosa, porque él era fiel a los mandamientos del Padre, no a las tradiciones humanas, no al yo pienso, no al yo opino, no al a mí me parece, no al a mí me enseñaron, no al siempre lo hemos hecho así, a los mandamientos de el Padre. Esa era la única fidelidad que tenía que tener Jesús, por la cual fue obediente hasta las últimas consecuencias, aún consecuencia de muerte y muerte de cruz. ¿Y qué es lo que les dice entonces Jesús a sus discípulos? Yo con este amor que el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Porque yo cumplo los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo hacia ustedes. Los he amado porque yo cumplo los mandamientos que Dios me ha dado hacia ustedes, porque yo les enseño la verdad, porque yo los exhorto para que se alejen del pecado, porque yo los he recogido con misericordia. Y de esta manera yo el amor con el que el Padre me ha amado, yo se los he entregado a ustedes. Nos ha entregado la ley del Padre para amarnos a nosotros. ¿De qué manera entonces nosotros correspondemos al amor del Padre, al amor de Cristo hacia nosotros?
de la misma manera que Cristo corresponde al amor de su Padre, permaneciendo en sus mandamientos, guardando sus mandamientos, en fidelidad a sus mandamientos. Hasta ahí vamos bien. El Padre amado al Hijo, el Hijo amado al Padre, entonces el Hijo ama a la Iglesia y la Iglesia ama al Hijo. Y de esa manera la Iglesia inmediatamente ama también al Padre, porque no es como si el hijo estuviera diciendo otra cosa diferente, sino que todo lo que el hijo dice es del padre. Entonces, cuando la iglesia ama al hijo y cumple lo que el hijo dice, está inmediatamente cumpliendo lo del padre. Entonces, ¿por qué Cristo hace alarde de que el padre lo ama? ¿Y por qué dice él concienzudamente que ha permanecido en el amor de Dios? Porque guarda sus mandamientos, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿De qué manera Cristo nos ha amado a nosotros y nos exhorta a que permanezcamos en su amor? Guardando lo mismo que Cristo guarda, lo que hace que su Padre se complazca en él, porque él le obedece y Cristo les enseña a los demás, que es a la iglesia, a permanecer en esa obediencia. O sea, como fuera que un hijo, como fuera que un padre de familia que tuviera varios hijos y hubiera el hijo mayor, es un hijo obediente que complace al padre en todo, y el padre es un padre benevolente, no es tirano, es un padre justo, es un padre que administra bien la justicia en su casa y tiene un hijo que le obedece en todo. Y a ese hijo le ha entregado la autoridad para que pueda ayudarle a corregir a sus hermanos. ¿Qué tal que ese hijo fuera y le dijera a los hermanos, como yo soy obediente a mi papá, ustedes no tienen que serlo? Porque si yo soy el mayor y soy obediente, es suficiente con que yo sea obediente. Ustedes pueden desobedecerlo, ustedes pueden dejar por el piso el nombre de esta familia, ustedes pueden ir a la calle y hacer lo malo, que yo voy a poner el pecho por ustedes todas las veces que ustedes hagan cosas feas, y ustedes no tienen que ser obedientes. El único que tiene que ser obediente aquí soy yo. ¿Cierto que eso no tiene ningún sentido? Lo que Cristo hace es traernos justificación delante del Padre para que nosotros permanezcamos en los mandamientos del Padre y de esa manera permanezcamos en su amor. Cristo en ninguna manera es ese tipo de hijo alcahuete del ejemplo, que ni siquiera en ese ejemplo suena como algo plausible, ¿no? Sería muy absurdo, pues de la misma manera si lo presumimos de Jesús. Entonces, ¿por qué es esta dinámica del amor de Dios entre Cristo y el amor de la iglesia y del amor de Cristo a la iglesia? Y eso lo vamos a entender entonces. Vamos a Job, el libro de Job, capítulo 22, versículo 22. Job 22, 22. Job 22, 22. Lo voy a leer. Dice así: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿De dónde se pide que se tome la ley de Dios? De su boca. Es como si se estuvieran tomando las palabras directamente de la boca de Dios, replicando directamente lo que la boca de Dios ha hablado. La ley de Dios son las réplicas de lo que salió de su boca. El Hijo toma la ley de la boca del Padre. ¿Cuál ley? ¿La que Él se inventó? Entendemos que Cristo no se inventaba mandamientos,
Solamente tenemos este único nuevo mandamiento que nos dejó, que no invalida a los demás, antes los confirma. Pero entonces el Hijo toma la ley de la boca del Padre. ¿Cuál ley? La que salió de la boca de Dios y fue dada a Moisés. Esa es la ley que el Hijo nos ha traído de la boca del Padre. El Hijo toma esa ley de la boca de Yahweh y se la entrega nuevamente a la humanidad que se había olvidado de la ley de Dios, tanto gentiles como judíos, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. En el momento que el Hijo viene, el profeta ya venía profetizando, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como creyentes se habían, tanto judíos como gentiles se habían olvidado de la ley de Dios. Entonces Cristo es puesto para nuevamente, como Moisés, traernos esa ley que venía de parte de Dios, recordárnosla, mostrarnos el camino nuevamente. Por cuanto todos pecamos y estábamos completamente como ovejas, como humanidad, completamente descarriados. Entonces Dios vuelve a traer la ley, pero esta vez a través del Hijo. Entonces lo que Dios pensaba en el monte Sinaí con Moisés era una cosa y ahora piensa otra cosa con Jesús. No, es el mismo Dios, es la misma boca de Dios, ¿cierto? Y esto fue precisamente lo que les anunció Moisés. Para esto vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, capítulo 15. Deuteronomio 18, 15 dice así. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Dios y a él oirán. ¿A quién está hablando ahí en ese momento? Está hablando Moisés. Profeta de en medio de ti, le está diciendo a Israel. De tus hermanos, es decir, que sea israelita. Como yo, te levantará Yahweh tu Dios y a él oirán. Aquí está profetizando Moisés acerca del Mesías. Dice, conforme a todo lo que, bueno, entonces en esta parte donde dice, profeta como yo levantará Yahweh en medio de ti y a él oirán. ¿Qué palabra con esto que está diciendo el profeta Moisés aquí? ¿Qué palabra a ustedes del Nuevo Testamento les suena? Profeta Dios levantará en medio de ti y a él oirán. Tengan ahí apartadito este Deuteronomio 18. Vamos a ir por un momento a Lucas 9. Hoy los voy a poner a andar mucho por aquí y por allá. No se les pierda Deuteronomio 18. Vamos un momento a Lucas 9, 28. Lucas 9, 28 dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías. En otras clases hemos visto que este Moisés y este Elías que ven aquí ellos es Moisés y Elías y es también la representación en Moisés de la ley y en Elías de los profetas. Versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés y otra para Elías. O sea, él se quería quedar viviendo ahí, porque lo que quiere decir esa palabra enramadas es tabernáculos, es como una tienda de campaña. Ellos se querían quedar viviendo ahí, pues con Moisés y con Elías, ¿no? Versículo 34. Mientras él decía esto, imagínense que uno tuviera al mismo Moisés en persona y al mismo Elías en persona. Yo a lo mejor yo también diría lo mismo que Pedro. Tengo a Jesús, tengo a Moisés, tengo a Elías, ya lo tengo todo, porque ellos me van a enseñar la ley, ellos me van a enseñar los profetas, y Jesús me va a enseñar todo lo que yo tengo que hacer para llegar al Padre. No tenemos que irnos a ninguna parte, hagamos 3 enramadas y quedémonos a vivir aquí. Pero mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino, y esa partecita ahí, Lucas 9:34, resáltenla y tengan en cuenta porque ahorita lo vamos a leer en otro texto para que puedan entender lo de la nube en el momento de la transfiguración. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, ¿qué es lo que dijo Moisés en Deuteronomio? Vendrá un profeta y a ese profeta ustedes oirán. Van a tener que oírlo a él. ¿Y qué es lo que dice entonces en el momento de la transfiguración? Donde ve el Señor, los discípulos ven a Jesús hablando con Elías y con Moisés. Ya la ley y los profetas han sido dados para señalar al Hijo. De ahora en adelante, las cosas que enseñe el Hijo van a ser conforme a la ley, conforme a Moisés y conforme a Elías, ¿cierto? En el Antiguo Testamento no, vemos que Moisés y Elías eran hombres temerosos de Dios, con celo de Dios, en contra de los falsos profetas, que se levantaban a hacer juicio de parte de Dios, aún contra los falsos profetas que hablaban en contra de todo lo que Yahweh decía, que hablaban otras palabras diferentes a las de Yahweh, otros dioses diferentes, otras enseñanzas diferentes. Pero en este momento, cuando los vemos con Jesús, no vemos que ellos están contendiendo, no vemos que ellos están haciendo juicio porque Jesús está trayendo otras palabras nuevas. Vemos que están en una conversación con el Mesías, están en paz, están en coinonía con el Señor. Es decir, que el Señor Jesús nunca iba en contra de lo que hablaba Moisés ni de lo que hablaba Elías. Pero se llegó el momento que había Moisés profetizado. Llegará el momento donde un profeta se levantará en medio de ustedes y a él oirán. Entonces, bajó la nube, que tenganla ahí en cuenta, ahorita la vamos a ver, y les dice: Este es mi hijo amado. A él van a oír. Entonces, él es el profeta que Moisés profetizó en Deuteronomio 18 al que tenían que escuchar. Volvamos a Deuteronomio 18. Sigamos en Deuteronomio 18, versículo 16. Dice, Deuteronomio capítulo 18, versículo 16, continúa diciendo así: Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera.
Recordemos lo que pasó en Horeb. Ellos como asamblea, Israel es mandado a congregarse al lado del monte porque se necesitaba dar testimonio de que verdaderamente era Yahweh el que le estaba hablando a Moisés. Entonces le dice Yahweh, para dar este testimonio de que verdaderamente soy yo el que te estoy hablando, entonces toda la congregación va a estar delante de mí y no puede subir al monte, simplemente va a estar delante de mí. Y yo te voy a hablar delante de la congregación. Y empieza Dios a darles lo que nosotros conocemos, las 10 palabras, los 10 de Barima o los 10 mandamientos, como los conocemos, ¿cierto? Pero cuando entendemos que esa palabra 10 mandamientos es de Barim, los mandamientos es de Barim, y de Barim traduce literalmente palabras, no traduce mandamientos, traduce palabras, las 10 palabras, los 10 de Barim, ahí es donde entendemos lo que el Señor dice, pondré mis palabras en su boca, ¿cierto? Lo que leíamos ahorita, Job 22:22. Pondré mis devarim en su boca. Entonces, ellos recibieron las 10 devarim, las 10 palabras, delante de Yahweh, y tuvieron tanto miedo, eso lo podemos ver en Deuteronomio 5, para consulta, y tuvieron tanto miedo de lo que estaba sucediendo en ese momento porque descendió la presencia de Yahweh al monte, que les dijeron a Moisés. Y para esto vamos a ir un momentico a Deuteronomio 5. Tengan ahí Deuteronomio 18. Pero regresemos a Deuteronomio, regresémonos unos capítulos a Deuteronomio 5. Entonces aquí Moisés está contando lo que pasó, ¿no? Deuteronomio capítulo 5, lo voy a leer así muy rápido y luego nos vamos a saltar al versículo como el versículo 20. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos, apréndalos, guárdenlos, póngalos por obra. Yahweh nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahweh pacto, sino con nosotros los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahweh con nosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahweh y ustedes para declararles la palabra de Yahweh, porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Entonces, ¿cuál es la función del Mesías? La misma función que está ejerciendo aquí Moisés. Versículo 4. Versículo 5. Yo estaba entre Yahweh y ustedes para declararles la palabra de Yahweh. ¿Cierto? Versículo 6. Yo soy Yahweh tu Dios que te saqué de Egipto de la casa de servidumbre y ahí empieza a darles las 10 de Barim, las 10 palabras. Y vamos entonces al versículo 23. Al versículo 22. Vamos al versículo 22. Donde dice, estas palabras habló Yahweh a toda la congregación. ¿Quién las habló? Yahweh. En el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. ¿Qué fue lo que vimos en la transfiguración? Lo que les dije ahí, ténganlo en cuenta, que descendió una nube y les dijo Yahweh en medio de la nube a Pedro y a los que con él estaban, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, ¿por qué había una nube? Era la misma nube que nos está relatando aquí Deuteronomio 5. Cuando se les entrega el nuevo pacto, cuando se les entrega el pacto a Israel a través de sus leyes,
Dios ya está diciendo, ya se llegó el tiempo en el que el profeta que anunció Moisés se está levantando y de ahora en adelante este es el profeta que yo voy a enviar, este es mi hijo amado, a él oíd. Sale esa voz de la nube, la voz del mismo Yahweh, y sale Elías y sale Moisés como entregándole toda la autoridad al hijo, porque hablan una misma cosa, están en coinonía, ¿no? Por eso les decía, tengan ahí lo de la nube presente. Dice, a gran voz y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas y vinieron al monte que ardía de fuego, vinieron a mí todos sus príncipes y todas sus tribus y sus ancianos, y dijeron, he aquí Yahweh nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. ¿Qué era lo que había pasado hasta aquí? Les habían dado las 10 de Barim, las 10 palabras, los 10 mandamientos, solamente esos. Entonces, en ese momento, el pueblo mandó a los ancianos que les dijeron a Moisés, he aquí, Yahweh nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahweh habla al hombre y éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Yahweh nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún vivo? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Yahweh nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Yahweh nuestro Dios te dijera, y nosotros oiremos y haremos. Entonces ahí hace Moisés de intermediario para decir las mismas palabras de la boca de Dios y entregárselas al pueblo. Y dice, versículo 28, y oyó Yahweh la voz de sus palabras cuando me hablaron, y dijo Yahweh, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Versículo 29. ¿Quién viera que tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Como que el Señor diciendo, ¿quién diera? O sea, ojalá, pues como lo decimos ahora de manera más coloquial, ¿no? Desearía que con ese mismo temor con el que vieron el monte y dijeron, ya no queremos que nos hable más Yahweh, ya sabemos que él habla al hombre, pero tenemos temor de Yahweh, mejor habla tú Moisés. Desearía que con ese mismo temor que ven en el monte y tienen miedo, desearía que con ese mismo temor guardaran los mandamientos para que les vaya bien. Porque el mismo Dios que habló en el monte Oreb es el mismo Dios que nos está pidiendo, que nos está mandando a través de Moisés y a través de el Hijo que cumplamos sus mandamientos. De ahí es donde entendemos lo que dice el autor de la carta a los hebreos, porque no les habló, bueno, en este momento no recuerdo exactamente, pero el autor de la carta a los hebreos habla de este monte, ¿no? Versículo 30. Ve y diles, vuélvanse a sus tiendas. Tú, versículo 31, quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que le enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Ahora por obra y en la tierra que yo les doy por posesión. Entonces el Señor le entregó los 10 mandamientos al pueblo y sabemos que son 613. El resto se los dio directamente a Moisés por solicitud del mismo pueblo. Es lo mismo que vimos ahorita en el tema de la transfiguración. Volvamos otra vez a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, continuamos en el versículo 17. Deuteronomio 18, continuamos en el 17. Dice así. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Aquí Moisés está relatando lo que el Señor le dijo en ese momento.
Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. ¿Como quién? Como Moisés. Y mucha gente dice, no, 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 es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente, ahorita el Dios del Nuevo es un Dios distinto. Lo que hizo Moisés, lo que hizo el Señor Jesús, porque él tenía la autoridad, era anular a Moisés y sacar unos nuevos mandamientos él. Pero aquí el Señor le está diciendo, como tú, Moisés, voy a levantar el profeta que voy a levantar, que está hablando acerca del Mesías. Y pondré mis devarim en su boca, mis devarim en su boca, mis palabras, mis mandamientos yo pondré en este profeta y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cuenta. Versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, y aquí se hace, y aquí hago la gran salvedad, ¿no? Porque, no, entonces Dios no le dijo al profeta que fuera a decir las palabras. ¿Cuáles son las palabras que Yahweh ha hablado? ¿Cuáles son las devarim que Yahweh ya habló? Las del Antiguo Testamento, las que le dio a Moisés, las que le dio al profeta. ¿De qué manera nosotros vamos y hablamos en nombre de Yahweh y verdaderamente se da testimonio de que Yahweh ha hablado? Cuando replicamos una a una las palabras de Moisés y las palabras de los profetas. De esa manera se nos halla como profetas del verdadero Dios vivo, porque no nos estamos inventando cosas. A quien yo no haya mandado hablar o que hable en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh nos ha, no ha, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Es una excelente pregunta. ¿Cómo conocemos entonces cuando Yahweh no ha hablado? Dice, si el profeta habla en nombre de Yahweh, en nombre de Yahweh, es decir, está replicando las mismas palabras de Yahweh, y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En este aspecto, cuando el hijo funge como profeta, él empieza a dar determinadas profecías acerca de varias cosas. Les voy a dar un par de ejemplos. Una de las cosas que el Mesías profetizó fue la destrucción del templo. Lo que sucedió, no sucedió al otro día, pero fue una profecía que aconteció. Esa es una de las profecías que el profeta habló. Otra profecía que este profeta, el hijo, habló y se cumplió fue que él profetizó acerca de su propia muerte, de cómo iba a morir, de quién lo iba a aprender, de quién lo iba a entregar y de su resurrección. Se da testimonio de que el profeta profetiza de cómo iba a morir, de qué muerte iba a morir, quién lo iba a entregar y también cuándo iba a resucitar. Fueron profecías muy exactas. Cualquiera se puede inventar muchas cosas, pero nadie puede profetizar en qué momento va a morir, ni de qué manera exactamente van a suceder los acontecimientos, y mucho menos levantarse de la muerte después de haber estado ciertamente muerto y que todas esas cosas se cumplan. Pero entonces este profeta funge como profeta y se cumple exactamente lo que dijo que iba a acontecer, las profecías que dijo que iba a cumplirse. Entonces verdaderamente vemos que lo que el profeta
dijo, en este caso el hijo, se cumplió y de una manera exacta. Fue demasiado exacto lo que el hijo dijo que se iba a cumplir y se cumplió. Entonces, verdaderamente, él ha dicho las palabras de Yahweh y las señales que ha dado y las profecías que dijo que se iban a cumplir, se cumplieron. Entonces, dice el versículo 18, en lo que hablábamos ahorita, devolvámonos un poquito. Versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis devarim en su boca, mis palabras en su boca. ¿Listo? En este momento le está anunciando Yahweh a Moisés, yo levantaré un profeta como tú de la misma manera con que que Yahweh levantó a Moisés y puso las palabras de Yahweh en la boca de Moisés, las puso en el hijo. Y el hijo pone sus palabras que no son de él, sino que son las palabras del Padre en la boca de la iglesia. Esto ya lo hemos visto en otros estudios bíblicos. De hecho, en el estudio de hace 8 días también vimos en Juan que el hijo siempre da testimonio de que no son sus palabras las que le está hablando, sino las palabras del Padre. Eso lo podemos ver en muchos textos y en uno de ellos es en Juan 8. Entonces, por eso podemos comprender lo que dice Juan en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Entonces, esa es la manera de nosotros permanecer en el amor de Cristo. Esa es la manera de nosotros permanecer en el amor del Padre. De la misma manera que el Hijo permaneció en el amor del Padre, así nosotros permanezcamos en su amor. ¿Cuál es el amor que el Padre le dio al Hijo? Que le dio sus mandamientos. ¿Cuál es el amor que Jesús nos dio a nosotros? Que nos ha dado los mandamientos del Padre. De esa misma manera nosotros respondemos a su amor obedeciendo, siendo obedientes. Y por eso es que en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice Juan así. Segunda de Juan 1, 6, dice, y este es el amor, que anden según mis mandamientos. Ahí está. Este es el amor, que ande según mis mandamientos. Y este es el mandamiento, que anden en amor, como ustedes han oído desde el principio. El Padre ha amado al Mesías, por tanto le dio sus palabras. Recuerden lo que se dice en el momento de la transfiguración. Este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado. Yo le entregué todo lo que le di a Moisés y todo lo que le di a Elías, se lo entregué a él, porque él es mi hijo amado. Lo he amado. Por eso le he entregado lo que le di a Moisés y lo que le di a los profetas, se lo he entregado a él. Ahora escúchenlo a él. Y Yeshua corresponde ese amor obedeciendo al Padre hasta la muerte. El Mesías nos ha amado a nosotros, la iglesia, tanto que dio la vida por sus amigos, lo que leíamos ahorita. Ustedes, no hay mayor amor que este, que aquel que ponga la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, que por quién da la vida el Mesías, por todos, no, solo por los que hacen lo que él manda, porque solo esos son los amigos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que él nos manda? Las devarim salidas de la boca del Padre. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, del 25 al 26. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí Pablo está instando que en una relación de pareja, el marido pueda amar a su esposa de una manera honesta y sincera. ¿De qué manera nosotros podemos amar de manera honesta y sincera? A través de los mandamientos de Dios. Yo le puedo decir a mi esposo que lo amo mucho, darle muchos besitos, abrazarlo todo el tiempo, estar con él, hacerle los platos más ricos, tenerle la ropa siempre planchada, pero si le miento, si lo robo, si me acuesto con otros hombres, si estoy coqueteando por allí, si le oculto cosas, en verdad, aunque le dé muchos besitos, aunque lo diga que le diga que lo extraño mucho, aunque le haga, lo consienta de las maneras que a él le gusta, con los platos que a él le gustan y todas las cosas que a él le gustan, es genuino, mi amor. ¿Es sincero, mi amor? No es que no nos despegamos, nosotros no nos podemos despegar, nosotros siempre, yo siempre tengo que estar con mi esposo, estar cerca de mi esposo, por es que yo lo amo tanto. Ese es el amor con el que Cristo nos dice que nos tenemos que amar. Y mucha gente malinterpreta este amor como de mantente pegadito a mí, dame muchos besitos, abrázame mucho. Yo no digo que dar besitos y que abrazar y todas esas cosas no son demostraciones de afecto filial. Estoy diciendo que cuando de amor cristiano se trata, debemos amar como dice la escritura, como Cristo nos amó a nosotros. Yo no puedo decir que amo mucho a mi esposo si soy infiel, si le miento, si le oculto cosas, si le robo dinero. No es un amor honesto, es un amor fingido, es un amor vano, es un amor vacío. Entonces, Pablo le está diciendo aquí, maridos, amen a sus esposas, pero también acuérdense qué mandamiento nos dejó Cristo. Ámense como yo los he amado. Este es mi mandamiento. Ese mandamiento contraviene los mandamientos del Padre, le quita autoridad al Padre, le quita autoridad a Moisés, le quita autoridad acaso a Elías. Absolutamente no, no, no. No le quita autoridad al Padre, ni a las palabras del Antiguo Testamento, ni a los profetas, ni a Moisés, ni a nada de eso. Antes lo confirma, porque nos está diciendo, de la manera como yo los he amado a ustedes, ustedes también guarden los mandamientos que tienen que ver con su prójimo, con su hermano, y permanezcan en ese amor real, sincero, no fingido. Yo puedo decir que amo a mis hermanos de la iglesia, pero si yo no soporto que me llamen la atención respecto a mi pecado, ¿es verdaderamente amor el que yo estoy sintiendo? O si en la iglesia nunca me redarguyen de pecado y es porque me aman mucho, ¿eso es verdadero amor? ¿En verdad me están amando? O si yo digo que amo mucho, pero resulta que estoy defraudando a mis hermanos, he defraudado a alguien con algún pago, con alguna cosa, o estoy diciendo mentiras acerca de un hermano y no tengo temor de Dios para decir mentiras simplemente porque estoy hablando de lo que yo me imagino porque estoy dolido en mi corazón en contra de mi hermano, entonces empiezo a hablar mentiras, porque recuérdense que uno siempre tiene que hablar la verdad. Y si yo hablo mentiras y saco una cantidad de cosas porque estoy enojado o estoy enojada y me imagino que las cosas son así, entonces empiezo a sacar una cantidad de mentiras, ¿eso es real amor delante de Dios? No es un amor honesto ni sincero a mis hermanos. Y así de ahí para allá con todos los demás mandamientos. Nada más les estoy dando ejemplos. Entonces, lo mismo que está diciendo aquí Pablo en Efesios, versículo 26, 5:26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros nos purificamos y nos santificamos?
a través de la palabra, porque la palabra es la única que nos puede traer esa santificación, esa purificación. Cristo nos da la justificación, pero la palabra nos santifica y nos purifica. Vamos a Juan 17. Juan capítulo 17. Bueno, disculpen, antes de ir a Juan capítulo 17, quería también leerles dos versículos ahí de Efesios 5. En Efesios 5, pero más abajo, versículo 29 y 30, dice así. Efesios 5, 29 y 30, antes de ir a Juan 17, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, que nosotros, ¿qué? Somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Y qué hace uno con el cuerpo? Lo cuida, lo sustenta. Cristo por eso lo hace con su iglesia y de la misma manera Él nos entregó los mandamientos a nosotros. Cuídense ustedes mismos, porque ustedes son miembros de un solo cuerpo. Susténtense ustedes mismos, porque ustedes son miembros de un mismo cuerpo, ustedes son la carne de ese mismo cuerpo, ustedes son los huesos de ese mismo cuerpo. Si este cuerpo, que es el de Cristo, se enferma, es porque ustedes no vienen sustentando el cuerpo. O si de repente se enferma, el mismo cuerpo tiene esta capacidad de defensa para cuidar al mismo cuerpo y que el cuerpo se vuelva a recuperar si agarra alguna enfermedad, ¿cierto? Eh, ese sistema inmunológico. Entonces, que el sistema inmunológico del cuerpo de Cristo siempre esté alerta para en el momento de que el cuerpo esté empezando a enfermar, para sacar toda enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? El pecado. La iglesia no puede amar callándose acerca del pecado, porque eso es un amor fingido, eso es un amor postizo. El verdadero amor es hablar los mandamientos en misericordia, predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo y exhortar al hermano cuando está pecando en contra de nosotros. Si nosotros nos estamos dando cuenta que nuestro hermano está pecando en contra de nosotros y nos quedamos callados, ¿estamos siendo justos? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si este hermano está cometiendo este pecado en contra de nosotros, ¿lo está cometiendo meramente en contra de nosotros o está infraccionando los mandamientos de Dios? Cuando mi hermano dice mentiras acerca de mí y yo no voy a decirle, mira, pecaste en contra mía porque mentiste acerca de mí. Si yo me quedo callada porque yo soy muy justa y muy buena y no quiero formar conflicto y no quiero que el hermano se ofenda, entonces prefiero amar y reprimir la injusticia que el hermano está haciendo en mi contra. ¿Eso le hace algún bien al hermano? ¿Eso es amar con amor verdadero? ¿O más bien amamos cuando vamos y le decimos al hermano, hermano o fulanito de tal, estás diciendo esto que no es cierto? Y te pido que si es cierto, por favor, dime en qué momento has visto que yo haga o que haya dicho algo así. Es que yo me imaginé, yo pensé, yo creí, yo me lo sospeché. No es cierto lo que estás diciendo de mí. Entonces te exhorto a que puedas cambiar tu comportamiento y aún a que enmiendes tu error hablando con las personas delante de las cuales le dijiste esta situación y decirle que eso no es cierto. Porque cuando uno peca en contra de un hermano, no solamente está pecando en contra de una persona, está pecando en contra del mismo Dios. Porque ¿quién dijo no mentirás? ¿Yo? ¿Un simple ser humano que nació hace apenas unos años o Dios?
que desde la antigüedad nos dice que nosotros no debemos hablar falsedad en contra de nuestro hermano. No debemos permitir la enfermedad en el cuerpo de Cristo, sino que como hermanos debemos exhortarnos con misericordia. Y lo que vimos hace 8 días, si tu hermano viene y te dice que lo perdones, perdónalo. Y si vuelve a pecar contra ti, perdónalo nuevamente. ¿Y cuántas veces debemos perdonarlo? Hasta 70 veces 7. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como el hermano? Que yo fuera la hermana que peque. ¿Cuál es mi responsabilidad delante de Dios? No seguir pecando, porque Cristo murió para que yo no viva en pecado, sino que para que yo pueda vivir una vida santa y santificada a través de la palabra. Esa es mi responsabilidad como hija de Dios. Cuando yo peco en contra de mi hermano, mi responsabilidad delante de Dios debe ser dejar mi pecado y no volver a cometerlo. Ahora, mi responsabilidad como hija de Dios cuando alguien peca contra mí es hablar, traer el pecado a la luz con misericordia, pero con justicia, sabiendo que no lo estoy haciendo por vanagloria, sino que lo estoy haciendo porque de verdad es delante de Dios lo justo. No estoy ocultando nada, estoy siendo honesta. Debo traer eso delante de mi hermano y hacer el conducto regular que vimos hace 8 días en el estudio bíblico, ¿cierto? Y si el hermano vuelve a pecar contra mí, lo vuelvo a perdonar, porque yo también peco delante de Dios y cuántas veces no he pecado. Lo importante es que no vivamos en ese pecado. ¿Ok? Entonces, volvamos a Juan 17. Ahorita sí vamos a Juan 17. Creo que vamos a tener que partir este estudio porque vamos a dejarlo de Juan 17 para dentro de 8 días para una segunda parte porque ya se nos va a hacer muy largo. Pero lo importante es que nosotros podamos comprender hoy que el mandamiento nuevo que nos dejó el Mesías, ¿por qué nos deja un mandamiento nuevo? Pues porque Él es el Hijo, no vino otros hijos antes de Él, sino que Él es el único, la única persona que siendo humano ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Él es nuestro perfecto ejemplo para cómo Él se comportó, nosotros debemos comportarnos. De esta manera Él tiene toda la autoridad de decirnos, yo he amado al Padre con amor sincero, he sido obediente y el Padre me ha amado a mí de esta manera. Yo los amo a ustedes, ustedes correspóndanme en mi amor y no solamente eso, sino que ámense con el amor que yo los he amado entre ustedes. ¿Y cuál es ese amor? Lo que decíamos ahorita de segunda de Juan 1:6. Este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Dentro de 8 días seguiremos viendo acerca de este hermoso mandamiento que el Mesías nos dejó. Y bueno, nos vemos hasta entonces. Bendiciones.